69 UHF. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. ¿Qué tal, amables televidentes? Aquí comienza esta edición de su espacio Balance Financiero. Yo soy su anfitrión, Hermógenes Casado, y con suma satisfacción saludo desde ya a nuestro directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez. Bienvenido, Alcedo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, un saludo muy cordial a este de su nuevo programa, su nueva versión de Balance Financiero, correspondiente a la primera semana del mes de febrero, el primer programa del mes de febrero. Sí. Así que nosotros, como siempre, le queremos agradecer su presencia ahí en su casa, viendo nuestro programa semana tras semana, a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes, y no nos olvidemos que los patrocinadores son los que permiten que nosotros podamos acompañarlos semana tras semana y llevarle un programa objetivo, un programa con datos e informaciones interesantes, y esperamos, confiamos en Dios que sean útiles para su desempeño y para su vida privada. Recordando, Hermógenes, que en primer lugar tenemos la leche Milex en su nueva presentación líquida, líder en el mercado nacional, aparte de ser los líderes en la leche tradicional, la leche en polvo. También nosotros que deseamos recordar la novia de Villa, donde usted puede conseguir regalos para los baby shower y juguetes para niños de todas las edades ya cuando hayan nacido. Y también no podemos dejar de mencionar Muebles Omar, donde usted encuentra los muebles para todos los presupuestos, tanto para su comercio, su industria, su oficina en sentido general. Y recuérdate, Hermógenes, siempre nosotros nos gusta cerrar esta parte nuestra, por lo menos de introducción, recordando que el mes de febrero es un mes importante porque es el mes de la amistad, del amor, también el mes de la patria, conmemoramos el 27 de febrero, y es momento propicio para uno hacer una reflexión seria y cada quien ponga su granito de arena para ser un mejor dominicano. Al parecer el gobernador del Banco Central aspiraba a números mayores en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año 2017, ya que expresó que si no hubiese sido por las adversidades que hubo que vencer, el crecimiento hubiese sido de 5% o mayor, un índice de un 5% mayor. No obstante, con un índice de 4.6 muy aceptable, mostró satisfacción. Vamos a una pausa para comentar la exposición del gobernador del Banco Central justo en el momento en que nos visita el Fondo Monetario Internacional. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda,
número 23 del ensanche Naco. Alcedo, y en lo que discurre este segmento económico, pues nos preparamos para recibir un invitado especial en el día de hoy, que eso es el consultor internacional Marco Bañuelos, de nacionalidad norteamericana, consultor de KPMG, con quien vamos a hablar de, vamos a llamarle la reforma Trump. Exactamente, Y también fiscal. ya tenemos listo a Francisco Canahuate para el mundo de los impuestos, de manera que vamos a tener hoy un programa. Un especial de impuestos. Exacto, vamos a tener una sobredosis. Exacto. Una sobredosis, sí. Una local. Pero es un tema internacional. muy interesante y siempre a la gente les gusta. Y sobre, les encanta. y sobre todo tú que eres republicano. Exactamente. Te veo hondo en el día de Sí, hoy. los grandes pasos que está tomando. Sí, bueno, se ratificó el índice de inflación en 4.2% al cierre ya del año 2017. Y ese 4.2 pues supera en prácticamente un punto, casi un punto, el comportamiento del año anterior, y por primera vez en muchos años pues alcanza la cifra de 4. El crecimiento de la economía, todavía con datos preliminares, el crecimiento del Producto Interno Bruto pues se ha informado, y ya no voy a decir estimado, en 4.6%. Dice el gobernador del Banco Central que si no hubiese habido que vencer tantos obstáculos internos, como es el caso de la situación climatológica, Exacto, que afectaron adversamente el sector agropecuario y construcción. Entonces esta cifra pudo haber superado el 5%, lo que indica que él pudiera estar demostrando algún dejo de inconformidad con esa cifra. No, y además recuérdate, Hermógenes y amigos televidentes, que el gobernador del Banco Central, el licenciado Valdés Albizu, es una persona que ha dirigido el banco por muchos años y en su mandato, vamos a decir, siempre se ha exhibido un crecimiento muy vigoroso, y entonces nosotros pensamos que él tiene cierto apego al crecimiento de la economía, al igual que al crecimiento, recuérdate, de las reservas internacionales en moneda dura, en dólares. Es decir, son dos variables muy importantes para Valdés Albizu y el Banco Central, y yo pienso que es importante ese enfoque. En otras palabras, el Banco Central, con Valdés Albizu a la cabeza, ha garantizado, vamos a decir, un crecimiento vigoroso de la economía, ha garantizado un flujo permanente y ascendente de dólares de moneda dura, y también Hermógenes ha garantizado y logrado una estabilidad macroeconómica, léase un índice de inflación bastante controlado y de precio de los productos de primera necesidad. Y entonces yo pienso que eso hay que felicitar al gobernador del Banco Central, porque sin lugar a dudas, yo creo, no temo en decir que él ha sido uno de los más exitosos gobernadores del Banco Central de República Dominicana, y en ese sentido ya tiene su lugar en la historia económica de República Dominicana. Aunque en algunos temas nosotros aquí en Balance Financiero hemos tenido puntos de vista diferentes, pero no dejamos de reconocer que él ha hecho un gran trabajo, es un banquero a tiempo completo, y es decir, que no es un improvisado, no es una persona que se ha llevado a esa posición por razones políticas, sino que es un verdadero banquero bien formado, bien entrenado, con excelente experiencia, y entonces eso se puede ver en los resultados de la macroeconómicos, que sin lugar a dudas tienen un componente muy importante debido a la política fiscal y económica del gobierno. Entonces son noticias halagüeñas el decir que para el año 2018 habrá un comportamiento superior, una variación positiva del Producto Interno Bruto superior al año 17, que era el corriente, y esto implicaría superar el 6%, Exacto. el 6% de incremento. En el programa, creo que en el pasado, nosotros comentábamos las proyecciones del Banco Mundial, donde hace estimaciones globales bordeando el 3%, el 2.9%, y para República Dominicana específicamente la ubica en alrededor del 6%. Exactamente.
Eso junto a los 4.4 meses de reserva internacionales, meses para importación, Exacto. Convertidas en reservas internacionales netas que tiene el Banco Central, pues te debe llevar a una posición de decir que estamos ante una economía en franco crecimiento y no es lo mismo crecer 5 años atrás un 5%, un 7%, un 8% y mantener ese índice porque es crecimiento sobre crecimiento, es acumulativo. Exactamente. Se dice que en los mercados maduros los crecimientos tienden a convertirse en líneas rectas, un 2-3% máximo. Porque ya ha experimentado la curva de desarrollo necesaria como para estabilizarse en el mercado en que está participando. Eso sucede con cualquier variación de cualquier comparación en actividad económica a que tú te refieras. Ahora, Hermógenes, lo que realmente es una noticia de actualidad, y a mí me gusta esa forma que tiene el licenciado Valdés Albizu de concluir sus exposiciones, y ahí es que nos lo gana todo, es cuando él sale al frente de los empresarios y dice que nueva vez él exhorta a que haya un aumento salarial de manera general. Entonces, yo pienso que viniendo de una persona como es él, que tiene sus declaraciones, sus argumentos tienen tanto peso en la economía dominicana, yo creo que son atendibles esas exhortaciones del licenciado Valdés Albizu, porque él mismo, Hermógenes, pone el ejemplo de que la canasta familiar, más, digamos, para los estratos más pobres, de más bajos ingresos del país, está por encima de los 13,000 pesos al mes, y eso, amigos televidentes, es mucho más del salario mínimo que existe en muchos sectores de la economía que apenas alcanza 8 o 10,000 pesos. Es decir que en ese sentido el licenciado Valdés Albizu tiene razón. Ahora, nosotros también pensamos que él tiene que obligar o abocarse, convencer al gobierno de que se le busque una salida al tema del auxilio de cesantía, que eso es a nuestro humilde entender y corroborado por muchos expertos en la materia, entre ellos ustedes, Francisco Canavate y Hermógenes Casado, que piensan que no hay aumento salarial porque eso incide o impacta negativamente en ese pasivo laboral. Que se vuelve inflacionario. Ese pasivo laboral que entonces se va creciendo y la empresa en su momento va a tener que cumplir. Entonces, eso ha obligado a que el empresariado esté renuente a cualquier tipo de discusión de aumento salarial de manera significativa. Alcedo, y varios sectores han abogado porque los índices, el comportamiento de la economía y de la sociedad misma en todos los aspectos, pues se ha relegado a la Oficina Nacional de Estadísticas. Exacto. Bueno, el gobernador del Banco Central anuncia un índice de desempleo reducido de 7 a 5.5. Yo no sé si el Banco Central tendrá herramientas para medir el índice de desempleo, si será por personas adultas buscando empleo activas económicamente y que hay una capacidad de puesto y por default, por diferencia, entonces como hay una disponibilidad de tantos puestos en el país y hay una población que es tanto entre tanto, cabe a tanto y lo otro falta y lo que falta, entonces sale el índice de desempleo. No sé la técnica del Banco Central. Tampoco. Ahora, lo que sí es, a mí me huele que en cierta medida el Banco Central con ese indicador de manera indirecta ataca a gran parte del pueblo dominicano, porque recuérdate, Hermógenes, amigos televidentes, que el índice de desempleo se calcula no persona que esté en edad de trabajar, sino personas que estén activamente buscando trabajo. Es decir, un vago redomado no entra en el cálculo de los desempleados porque él simplemente no quiere trabajar. Entonces, él no debe entrar en esa estadística. Y entonces me imagino que hay muchas personas no tiene trabajo porque su filosofía de vida dice que es el dominó. Exactamente. Sí. Y que su querida esposa o madre lo debe mantener. Eso lo complica más. Exactamente. Lo complica más el índice de desempleo. No, pero que recuerde, esa persona no entra a formar parte en los que están dispuestos, digamos, a trabajar.
Entonces, esa estadística, él no entra en las estadísticas. Sí, sí, aunque hayan 10 puestos disponibles, no califica porque no tiene como filosofía de vida trabajar un horario de trabajo. Ahora, Hermógenes, mira, vamos a decir, no quiero dar reversa a las loas y a la alabanza que le he hecho anteriormente al gobernador del Banco Central, pero yo sí pienso que por independencia, por objetividad, como las principales variables, indicadores macroeconómicos dependen del Banco Central, yo pienso que sería prudente que una entidad independiente y fuera del Banco Central sea la que lleve esas estadísticas. Y como tú dices, hay todo un movimiento de años atrás, desde que yo era presidente del Colegio Dominicano de Estadísticos y Demógrafos, de hacer de la Oficina Nacional de Estadística un Instituto Nacional de Estadística que se encargue de todas las estadísticas nacionales y que sea la voz autorizada a dar los índices, los indicadores y los datos estadísticos. Mientras todo esto ocurre, y no sé cómo estamos con el director, si estamos en excedentes todavía, estoy hablando de tiempo. Exacto. Mientras todo esto ocurre, el Fondo Monetario Internacional, ya está aquí la revisando. comisión que se establece por 1 o 2 semanas generalmente, ya ha realizado los contactos preliminares con el sector financiero, con el sector con el equipo económico del Poder Ejecutivo y estará haciendo contacto con los diferentes sectores a fin de hacerse una idea acabada, objetiva, de cómo andan las cosas en el orden económico del país, económico y financiero. El Fondo Monetario recién se despidió en octubre de su última visita, postergó alrededor de 90 días la emisión de su memorándum, que es el reporte de la visita, ratificó las cifras que se habían informado, no corrigió ninguna, pero sí en cada visita ha sido reiterativo en la necesidad de que se mejoren algunos aspectos, como es la liberación de la moneda, la fluctuación de la tasa cambiaria. Detener el endeudamiento. El endeudamiento, el pacto eléctrico y también las recaudaciones fiscales. Y de ahí es que el gobernador, el ingeniero Magín Díaz, director de Impuestos Internos, ha emitido estas normas y ha sido enfático en el índice de inflación, de evasión fiscal sobre el 40%, el 43% porque es 42.9%. Por eso yo espero, Hermógenes, amigos televidentes, que tanto el ingeniero Magín Díaz como el gobernador del Banco Central estén atentos al próximo segmento, donde van a ver las grandes iniciativas fiscales que está tomando el presidente Trump en Estados Unidos. Tu líder. Y veremos con lujo de detalle cuál es el impacto esperado y qué significa eso para la economía norteamericana, y quizás podamos aprender algunas lecciones importantes de esas medidas. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina.
Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Es una satisfacción para nosotros recibir en el estudio al licenciado Marcos Bañuelos, quien es consultor de impuestos internacionales de la firma KPMG, y lo hemos invitado en ocasión de traer luz, buscar luz respecto al significado de la reforma fiscal ocurrida en Estados Unidos y que ha liderado Donald Trump. Y me da mucho gusto poder analizar esto junto al republicano Alcedo Ramírez. Bienvenido, señor Marco. Muchas gracias por la invitación. Exacto. La primera pregunta, Marco. Primero queremos agradecerte el que haya dedicado este tiempo para estar con nosotros, porque estamos seguros que nuestra teleaudiencia le va a encantar este tema, porque nosotros todos sabemos o tenemos la idea de que esta reforma que está llevando a cabo el presidente Trump en Estados Unidos va a tener mucho impacto, no tan solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo y prácticamente también en América Latina. Sí, bueno, nos gustaría desde su óptica saber si la reforma, ya corriendo, si la reforma fiscal Donald Trump es positiva, es neutra o es negativa para nuestros países de Latinoamérica, al tiempo que nos da una ilustración, a grandes rasgos, unos tips sobre qué es esta reforma. Exacto. Okay. El tiempo es suyo. Sí, de nuevo, muchas gracias. Sí, más bien, como ustedes dicen, más bien la reforma fiscal es una de las reformas fiscales más importantes de los últimos 30 años. La última reforma fue en el 1986 y antes de esa fue en 1954. Entonces, casi como cada 30 años tenemos una reforma sustancial. Esta reforma tiene un impacto relativamente significativo de casi 10 trillones de dólares. Más bien, eso aumenta la recaudación en 4 trillones y más bien rebaja la recaudación en 5.5 trillones. Entonces, más bien, va a haber un déficit de 1.5 trillones a través de 10 años. Y más bien, si uno ve un poquito más el detalle, más bien los que se benefician de esto es la persona natural. Ellos principalmente se benefician de esta reforma. Luego las compañías domésticas, las que no tienen transacciones internacionales. Esas son las que van a pagar menos impuestos hacia mañana. Y los que van a pagar ese impuesto para cubrir un poquito ese menos recaudo son las compañías internacionales. Entonces, más bien, en términos general, las personas naturales, las compañías domésticas se beneficiarían y luego las compañías internacionales pagarían como ese más recaudo. Entonces, más bien es tomando de una bolsa a otra bolsa. Pero en ese sentido, Marco, lo que está haciendo el presidente quizás ser consecuente con lo que había prometido de tratar de beneficiar el mercado, las empresas que hacen negocio en Estados Unidos y de tal manera también que sea atractivo dedicarse a hacer negocios solo en Estados Unidos y no internacionalmente. Sí, una de las desventajas que más bien tiene el sistema que apenas cambiaron era que en realidad no éramos muy competitivos. Estados Unidos, más bien comparado con otros países, tenía una de las tasas más altas, es el 35%. Cuando le sumamos los impuestos estatales es como el 39%. Muy alta. Sí. Entonces, más bien el promedio de las jurisdicciones es el 24%. Entonces, más bien eso lo hace muy descompetitivo a Estados Unidos, hacer negocio y competir con compañías que tienen una tasa de tributación más baja. Entonces, más bien uno de los ejes de esta reforma es cómo tratar de hacer Estados Unidos más competitivo y más bien ya bajando la tasa del 35 al 21. Al 21. Más bien es una reducción del 40%. Entonces, más bien no sé si han visto las noticias. Más bien las compañías están anunciando que tienen más rentabilidad porque tienen menos impuestos y más bien lo que están haciendo es, muchas están haciendo inversiones, están unos aumentando los sueldos a las personas, dando bonos. Entonces más bien ya se está viendo un poquito ese efecto de la reforma. O sea que en sentido general tú piensas que por lo menos para las compañías norteamericanas y para las personas físicas norteamericanas
se puede concluir que esta reforma va a ser positiva. Sí, como digo, más bien va a haber ganadores y perdedores. Las compañías que tienen operaciones locales van a beneficiarse, pero también podría suceder que, por ejemplo, una empresa dominicana que más bien esté exportando a Estados Unidos, más bien a lo mejor mañana va a querer tener una distribución, un ente jurídico en Estados Unidos para vender y estar más cerca de sus clientes. Y hoy día más bien la tasa de tributación lo hace costoso. Pero más bien mañana ya con una tasa del 21 a lo mejor lo hace más barato, entonces ya podría tener más presencia. Y luego vamos a suponer que más bien quiera manufacturar en Estados Unidos. Más bien hay incentivos, por ejemplo, a poder depreciar en un año la compra de activos. Entonces más bien eso está causando mucho interés, porque más bien, y eso cambia las reglas del juego. Sí. Más bien si yo después en mi inversión en un activo fijo lo puedo depreciar en, no sé, en 5 años, eso es el 20%, pero si puedo depreciar todo en un año y no pagar impuestos, eso crea un incentivo para ese tipo de empresas. Marco, ¿no sería en términos fiscales contraproducente decir que tu inversión en el sector financiero te van a permitir reducirlo de la renta neta imponible? ¿No sería un exceso eso? O sea, está bien los intereses que estén exentos, pero leímos, y me corrige por favor, de que la inversión en el sector financiero sería una reducción de la renta imponible, sería un incentivo fiscal. Sí, si lo estoy entendiendo bien, más bien el sector financiero, más bien que más bien tiene operaciones solo en Estados Unidos, esas ahorita tributan el 35%, entonces mañana tributarían solo el 21%. Si es una compañía multinacional, más bien que está operando en muchas jurisdicciones, puede ser que ellos ahorita tengan una tasa efectiva relativamente baja. Entonces lo que trata de hacer la norma es tratar de bajar la tasa, los que están pagando una tasa efectiva del 35 o algo más cerca del 21, y las que están pagando menos del 21 es tratar de nivelarlas al 21. Entonces más bien esa es un poquito la dinámica. Y una pregunta relacionada con eso que yo quería saber, ¿a qué se debe, o mejor dicho ya más general, a qué se debe, digamos, los puntos principales de oposición a esa reforma del presidente Trump? Sí, uno es que más bien va a haber un 1.5 trillones de déficit, que más bien aumenta la deuda. Entonces más bien lo que están diciendo es que más bien la generación futura va a tener que pagar esa deuda. Sin embargo, lo que dicen los republicanos es que más bien con la estimulación de la economía, eso mismo va a generar más ingresos y más recaudación. Entonces, más bien ellos dicen que eso mismo se paga por sí mismo. Por sí mismo, o sea, como la mayor dinamización de la economía. La situación económica de algunos países se ha deteriorado luego de haberse entrado en vigencia esta reforma tributaria, reforma fiscal de Donald Trump. Por ejemplo, en México, y nosotros estuvimos recientemente allá, había un estándar de tasa cambiaria de peso mexicano a dólar alrededor del 15 por 1. Está en alrededor del 20 por 1. Y aducen que la reforma fiscal tiene gran responsabilidad en el sentido de que las grandes maquiladoras pudieran estar recogiendo para irse de México a hacerlo en Estados Unidos debido a que está teniendo ya un incentivo fiscal. Sí, más bien yo soy de Texas, entonces más bien yo vi eso a primera mano, más bien de muchas compañías americanas que más bien cerraron su planta en Detroit, en Cleveland, y más bien se fueron a México para poner sus plantas y tratar de ganarse la menor costo de mano de obra. Y luego después como que el sistema de Estados Unidos estaba dado para incentivar eso. Ahora más bien ya no incentiva eso, más bien casi desincentiva. Entonces más bien si yo tengo operaciones, más bien lo que hace la norma indirectamente es tratar de estimular que lo haga en Estados Unidos, y más bien eso es lo que está sucediendo. Más bien muchas empresas extranjeras están diciendo, oye, yo a lo mejor ya no quiero hacer eso en el exterior.
lo debería hacer en Estados Unidos porque en Estados Unidos la tasa ha bajado, me dejan depreciar ciertos gastos más aceleradamente, entonces más bien como que en principio lo que quería Trump era estimular también al crecimiento de la mano de obra. Pues basado en eso, basado en esa experiencia y en esa exposición, ¿para qué tiene que prepararse República Dominicana? ¿Qué le espera? ¿Cómo impacta la reforma fiscal norteamericana a la economía nacional? Sí, primero podría ser a corto plazo y largo plazo, más bien podría ser las inversionistas extranjeras que tienen inversión en República Dominicana o las empresas dominicanas que tienen operaciones internacionales. Entonces, más bien, por ejemplo, si yo soy una empresa americana que tiene operaciones en zona franca, muy probablemente ellas van a querer tratar de repatriar los fondos porque ya en principio ya la ley hace que las compañías tributen sobre eso que todavía no ha sido repatriado. Entonces, más bien, eso podría ser importante. Para las compañías que tienen endeudamiento con bancos americanos, eso de una manera podría limitar el gasto de interés, porque más bien en República Dominicana hay una norma que dice que no puedo deducir el gasto de interés si la tasa es menor que la tasa de tributación en República Dominicana. Entonces, si aquí la tasa es 27 y allá es 21, entonces más bien solo podría tomar una parte de la deducción. Y luego, como había dicho, más bien hacia largo plazo, más bien yo sí visualizo que de repente las compañías dominicanas que estén haciendo transacciones internacionales puedan de una manera tener más incentivo de tratar de tener más presencia en Estados Unidos si es que su mercado es Estados Unidos. Entonces, más bien que tengan distribuidoras, que tengan... Sí. No, de hecho ese es nuestro mercado principal, los Estados Unidos. El socio principal económico nuestro es Estados Unidos, tanto económicamente como en materia de turismo. Prácticamente un altísimo porcentaje de los turistas que vienen a la República Dominicana son norteamericanos. Ahora, una pregunta que yo te iba a hacer. ¿Qué incentivo podría tener una compañía dominicana en lugar de establecer una filial allá en Estados Unidos? ¿No sería quizás más interesante llegar a algún tipo de acuerdo de joint venture con alguna empresa norteamericana ya radicada allá y simplemente hacer un acuerdo de trabajo? Sí, aunque más bien desde el punto de vista del negocio, más bien cuando uno hace un acuerdo con alguien más, como que tienen que compartir un poquito la utilidad, el pastel. Entonces, más bien, si no quieren compartir el pastel y lo quieren tener un mejor porción del pastel, es más bien a lo mejor ya con los cambios se le hace menos costoso. Sí, sí. ¿Y sí. Bueno, estamos en el punto de que hacer Estados Unidos el país más grande, o sea, devolverle la grandeza a Estados Unidos, el eslogan de Trump de América para los americanos. Entonces, es evidente y queremos que usted apoye o amplíe este comentario o lo rechace, pues es evidente que al concentrar la riqueza en Estados Unidos, las economías emergentes como la nuestra tenderán a ponerse más pequeñas, la actividad comercial se reducirá, porque ya Alcedo acaba de decir, nuestro principal socio comercial, entonces la fuente de inversión extranjera se va a reducir en lo relativo a nuestro principal socio comercial. Sí, pero también no sé si vista de otro punto de vista, si la economía de Estados Unidos se empeora. También dicen que cuando Estados Unidos estornuda, como que todos... Hay pulmonía aquí. Exacto, entonces más bien, no sé si entonces bajo esa manera de ver, sí sería mejor que Estados Unidos se mejore y más bien pueda de una manera después dar su riqueza a través de vender sus productos a mejor costo. Entonces más bien esa podría ser como otra perspectiva. Sí, y República Dominicana, yo pienso concentrarse en lo que es bueno, haciendo el turismo, un mercado de servicios, que en este sentido puede ser muy interesante y dada nuestra ubicación. Una pregunta que yo te quería decir y que nos explique un poquito a los amigos clientes. Por ejemplo, nosotros hemos visto una decisión reciente de la Apple que está repatriando, es decir, volviendo a Estados Unidos una cantidad increíble de dinero que tenía en los mercados internacionales.
¿A qué se debe eso? ¿Eso será producto, digamos, de la política de Trump? Sí, más bien la norma, como decía, trata de desincentivar que las compañías guarden su dinero en el exterior. Más bien lo que trata de hacer la ley es que más bien esas utilidades no se queden en el exterior, porque si se quedan en el exterior no pagan impuestos. Entonces más bien lo que hace la norma es crear como una ficción de que eso guardado en el exterior se presume que ya se regresó a Estados Unidos, entonces por ende compañías como Apple y Microsoft y otras más bien van a tener un impacto grande en esas utilidades que están acumuladas en el exterior. Exactamente. Es decir, que incentiva de cierta manera ese retorno, lo que podemos llamar ese retorno de capitales norteamericanos a la economía norteamericana y de hecho eso ayuda a dinamizar porque habrá más recursos para invertir en esas grandes compañías. Sí, entonces podría haber la situación donde más bien haya empresas que tengan empresas en zona franca, que más bien por X razón no han querido repatriar a Estados Unidos porque más bien tendrían que tributar al 35. Ahora más bien esa norma lo que hace es causa la ficción de que eso ya se pagó un impuesto en Estados Unidos, entonces ya no hay ningún incentivo de guardar ese dinero en República Dominicana. Ya es más bien mejor que eso salga y más bien entre Estados Unidos y que las empresas puedan utilizar eso para hacer investigación y desarrollo, puedan hacer inversiones, puedan hacer mejor uso de su dinero. Ahora, un impacto negativo que yo veo, Hermógenes y amigo cliente, inmediato es la depreciación de nuestra moneda. Porque, es decir, pensemos aquí en República Dominicana, las empresas norteamericanas que van a repatriar capitales. Eso va a poner una presión al mercado de divisas aquí en República Dominicana. Sí, pero también los exportadores se beneficiaran porque podrían vender más barato. Entonces también como que si este es el año de la fomentación de la exportación. De las exportaciones. Entonces más bien eso podría ayudar a la economía. Exactamente. Sí, bueno, ya en la reflexión final, porque lamentablemente nos traiciona el reloj. En la reflexión final, nosotros estamos hablando en un escenario donde Estados Unidos de Norteamérica ha tomado una serie de medidas, intencionadas o no, pero con un efecto de concentración de la riqueza, y no hemos ponderado de que el resto del mundo pudiera convertirse en un bloque y sustentarse en la economía de la India, en la economía de la China y en la economía del euro, que sumada toda, pues definitivamente supera la actividad comercial de Estados Unidos. Entonces, si se constituyese un bloque, todas estas bondades para la economía norteamericana que acabamos de enumerar, que usted acaba de perfectamente exponer, pues Marco, entendemos de que sería un boomerang, regresarían y que se irían al piso. No sé, ¿qué usted opina sobre la actitud del resto de los países del continente? Sí, lo que yo he visto es que más bien los países, en lugar de hacer eso, más bien como que se están montando el tren y más bien están tratando de más bien adaptarse a la realidad de que eso va a suceder si ponen presión o no ponen presión, más bien eso va a suceder en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Argentina anunció que más bien quiere bajar su tasa del 35 a 28 para ser más competitivo. Entonces, más bien Australia, hay otros países que más bien están en esa línea de tratar de decir... Y eso beneficia a los mercados en sentido general, esa reducción. ¿A usted le gusta el 27% de impuestos sobre la renta y el 18% de IVA? Es muy alto. Sí, eso es un poquito alto. Sí. Comparado al promedio de las jurisdicciones promedio de la OECD es 24, entonces 27 es alto. Y un 18 sobre el bruto es también alto. Sí. Exacto. Marco, así que él está de acuerdo con Balance Financiero de reducir las tasas. Queremos agradecerle la participación en Balance Financiero, suscribirnos a su orden por acá, nosotros siempre estamos tratando en cualquier momento que quiera volver a algún aviso importante, algún tema, le hacemos un hueco aquí en Balance Financiero. No, muchas gracias por la invitación. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer.
En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bueno, ya estamos dentro del mundo de los impuestos locales ahora, porque veníamos del mundo de los impuestos internacionales con el invitado Marco. Y cuánta satisfacción poder saludar al anfitrión, Francisco Canahuate, bienvenido. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio una vez más. Sí, vamos a mandarle un saludo a Norma Ide y decirle que sí, que vamos para allá. Sí, eso está garantizado. Sí, señor, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Sí. Así es, que siga todo marchando bien. Sí, Francisco, tú me dirás los temas que tienes, pero yo no puedo permitir que pase esta edición sin que hablemos un poquito de lo que es la última novedad del mundo de los impuestos locales, que es la norma 06-2018, la cual intenta hacer algunos correctivos vía modificaciones a el sistema de emisión de comprobantes fiscales, entre otros. Mira, ese es un tema de actualidad, pero yo no me atrevo a hablar de la última, sino de la más reciente, porque a lo mejor estando nosotros en el aire termina saliendo otra norma. Anda. Quiere decir que de la más Eso reciente... me acuerda a la economía argentina, cuando el corralito, que la gente tomaba en el supermercado, pero le ponían el precio cuando llegaba a la casa, porque en el trayecto ya la tasa cambiaria se había disparado y los precios variaban. ¿Qué me parece a eso? Esa experiencia la viví yo estaba estudiando en Argentina en ese momento. Ah, caracoles. Y los precios se fijaban por vía electrónica. Fíjese. Era un asunto como para sacar una buena lección. Sí, bueno, pues entonces vamos a referirnos a la norma 06-2018, sin decir si es la primera, la última o la próxima. Así es. La Dirección General de Impuestos Internos, en el proceso antievasión, como ha sido denominado, y en esta quinta etapa de ese proceso antievasión, sigue dando paso administrativo, porque no ha habido modificación en la legislación, excepto las tangenciales que han venido por la 155-17 y otros aspectos que se han ido modificando. Pero como reforma fiscal integral todavía no se ha hecho nada. Entonces, administrativamente la dirección está tomando una serie de acciones. Entre estas, le ha tocado el turno al número de comprobante fiscal, que viene precedido de un uso fraudulento. Y se ha cambiado la estructura, se ha otorgado un periodo de 3 meses para que el sector contributivo adecúe los sistemas informáticos, y aquí vamos a tener que hablar algunos detalles porque hay aspectos que se esbozan, pero desde el punto de vista operativo tienen sus detalles que habrá que considerar. El número de comprobante fiscal actualmente tiene 19 dígitos, se reduce a 11. La pregunta es,
si es el exceso de dígitos lo que ha permitido el uso fraudulento o ha sido un tema de control interno en la propia Dirección General, porque estos comprobantes están sujetos a validación previa. Entonces, ¿cómo ha sido posible que si una empresa valida por la vía institucional un comprobante fiscal, después resulte que era fraudulento? Entonces hay un tema. Y la dirección ha tenido que ir contra su propio entorno interno y dentro de lo que han sido sometidos a la justicia y algunos condenados, pues también ha habido parte de la culpa interna. Entonces yo no sé si el cambio de los dígitos tiene la intención no de mejorar el control, sino de borrar el pasado en cuanto a aquellas secuencias que se tenían con esos números de dígitos. Y también está el otro tema, que es cómo la administración tributaria, que tenía un uso o una autorización de secuencia de número de comprobante fiscal de manera indefinida en el tiempo, lo va a reducir a partir del 1 de mayo a 2 años. Quiere decir que tendrán fecha de expiración. Y la pregunta es, ¿con esto se está cortando la posibilidad de que haya abuso fraudulento por muchos años? ¿O realmente se está cortando la posibilidad de uso fraudulento? Porque en 2 años también pueden pasar cosas. Quiere decir que esto hay que verlo dentro del proceso de control administrativo que la administración está tomando de menos a más, y el sector contributivo, que es la otra parte que tenemos que ver, cuenta con un periodo de 3 meses para organizar su sistema informático. Aquí viene el tema, y en esto queremos agradecer las recomendaciones que se han hecho desde Balance Financiero hace mucho tiempo, que las medidas que involucran aspectos operativos no deben ser de aplicación inmediata. Claro. El hecho de que se haya otorgado el periodo de 3 meses parece razonable para que los suplidores del servicio tecnológico puedan asistir en los cambios internos a las empresas y que no haya mucho trauma al momento de que entren en vigencia. Hay un tema que es el de las impresoras fiscales, que son parte de la medida de control en las ventas al detalle. Entonces, la norma se refiere a este tema y dice que se completen con 0 para los campos, para que concuerde los 11 dígitos con lo que tiene la configuración actual que tiene. Exactamente. Ahora hay un tema que yo lo dejo en el aire para que los especialistas en tecnología vayan pensando en él, incluyendo los propios técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos en esa materia. Y es el siguiente: cada impresora fiscal es un punto de venta y tiene una configuración y una serie específica. En la forma como está prevista la norma, parecería que hay una centralización, y ese tema no se hace claro, no se hace explícito en el texto, cómo va a operar en el aspecto ya de cada empresa en particular, y cómo los entes de tecnología que van a dar los servicios van a poder ponerse en línea con la administración. Si fue una omisión en el texto de la norma o si es una omisión en mi pensamiento que no he alcanzado a verlo en el texto de la norma. Pero es un tema que lo dejo en el aire para que se reflexione sobre él, porque cada punto de venta, si se hace centralizado, tendría un tema, y es cómo se va a seguir la secuencia de una impresora fiscal a las demás si se va a centralizar el número. Es un tema nada más que lo dejo en el aire como... Sí, habría que tener prácticamente un tratamiento de sucursal, ¿no? Y descentralizar la contabilidad también. Sí, pero... Por asuntos de control interno en este caso. Y tenían otro tema, el libro de ventas, que hay que reportar cada mes, también a los fines del ITEVI, con el tema de las impresoras fiscales. Si van a estar no entrelazados, sino
que va a ser independientemente un número de una o de otra. ¿Cómo va no una red. No, exactamente. Sí. ¿Cómo va a manejarse ese tipo de problemas en la parte de la administración y la operación propiamente dicha? Sí, el control interno. Sí. Es un tema que creo que será objeto de reuniones entre tecnología de las empresas, tecnología de la DGI y asesores de tecnología. Sí, hay dos aspectos que me gustaría recabar tu opinión. Francisco Canahuate y Disla, consultor fiscal. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a el procedimiento establecido para la asignación de los nuevos números de comprobante, en el sentido de que números no serían limitados, o sea, previo a la asignación, y ya esto para las empresas en operación, previo a la asignación, a la cantidad de comprobantes por tipo, pues previo a la asignación, una medición de tu actividad comercial y cómo tú te has comportado como empresa utilizando comprobantes para asignarte la cantidad más limitada posible, número uno. Y número dos, el cruce con el registro mercantil y la visita física del, vamos a llamarle inspector o del supervisor de impuestos internos, donde va a verificar que lo que dice tu registro mercantil coincide con la actividad que él vio. Quisiera recabar tu opinión porque pudiera ser que se esté creando una burocracia que limite el cumplimiento de esas fechas que tú has mencionado. Sí, ese tema es de carácter estrictamente legal. Estamos hablando del objeto de la creación de una empresa. Una empresa en el tiempo puede migrar o ampliar operaciones. Sí. El registro mercantil tiene un registro original y tiene unas modificaciones por vía de actas. No siempre están en línea la Cámara de Comercio y Producción y la Dirección General de Impuestos Internos, que a veces tienen desfase de meses. Entonces, el registro de compañía. Quizá un tema que podría sugerirse es que se pongan en línea, así como va la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, también que se pongan en línea para que... Tú dices con la Cámara. La Cámara. La Cámara de Comercio y Producción. Claro. O las cámaras. Las cámaras, porque son jurisdiccionales. Sí, señor. Entonces, ese sería también... Allí en San Cristóbal hay una independiente. Así es, en cada una prácticamente de las provincias tenemos ese servicio. Hay un tema que es de racionalidad en el uso de estos instrumentos. Y hay que tener cuidado con el excesivo control que puede entorpecer las actividades, porque de lo que se trata es de no obstaculizar el desenvolvimiento normal de las operaciones, que es la que genera el impuesto. O sea, si yo impido una operación normal de una empresa, estoy también impidiendo que me pague normalmente lo que tiene que pagar. Si tiene que diferir actividades, operaciones, es como equivale a que si tuviera un periodo de cierre. Entonces, eso es un tema que la administración, que está actuando con mucha inteligencia y con mucho deseo de cobrar apropiadamente, creo que lo ponderará y abrirá una fase de diálogo, de discusión con los sectores operativos en la parte tecnológica a fin de alinear estos aspectos. El otro punto es cómo el objeto que tiene registrado la DGI, que puede ser precisamente el original, porque no ha sido debidamente actualizado si ha habido cambio por alguna resolución de la empresa, pudiera entonces tener un objeto de operaciones en su sistema distinto al que en la realidad tiene la empresa. ¿Qué pasaría cuando hay una visita in situ de un inspector o de un oficial de la Dirección General y se encuentra que la actividad económica que realiza la empresa no coincide con la que está registrada en el sistema? Habría un periodo para rendir el informe. Para hacer el correctivo. Y hay cosas que se demoran. Sí. Yo puedo darte testimonio de un descargo
que yo tengo pendiente del año 2016 y este es el tiempo que no ha salido. Entonces la Dirección General tiene área muy ágil y tiene otras áreas como que van lento. Sí, son temas para reflexionar sobre ellos y las medidas son buenas, la implementación a veces cuesta arriba, y sobre todo cuando se está innovando. Sí, todo va a obrar para bien, pero hay que tomar la precaución. Oye, Francisco, qué bueno porque hemos podido hacer un mix entre lo internacional con el invitado Marcos Viñuelos y Francisco Canahuate en el orden local con esta norma, que hay una comidilla en la calle que la gente lo que quiere saber qué es lo que es y qué es lo que dice y qué es lo que viene, porque a veces la especulación son medidas de control simplemente. Medidas de control. Francisco, cuánto gusto haberte tenido en Balance Financiero, el mundo de los impuestos. Bueno, agradecer la fidelidad de nuestros amigos televidentes. Hasta la próxima. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.